Muy buenas tardes a todos los que escuchan esta entrevista. Mi nombre es Luis Miguel Hernández Hurtado, estudiante del programa de licenciatura en matemáticas de la UNAL, ciudad de Santa Marta. En el día de hoy vamos a trabajar un poco sobre los retos de un maestro, por lo cual tendremos una charla con un profesional que nos comentará sobre su trayectoria y otros temas de interés sobre el proceso de educación. Entonces damos paso al profe para que nos haga una introducción, sus datos y su formación académica. Muy buenas tardes, mi nombre es Eric Rodolfo Padilla López, soy licenciado en básica con énfasis en tecnología informática, con algunos años de experiencia y ahora ejerciendo en la zona rural, en la institución educativa departamental rural Media Luna, sede Montebello. Muy buenas, Miguel, ¿cómo vamos? Bueno, profe, ¿nos podría comentar un poco aquí sobre cuántos años lleva en la profesión y hace cuánto llega a la institución donde está laborando actualmente? Bueno, Miguel, te cuento que llevo más o menos de unos 13, 14 años en la profesión docente, eh, 10 años en la parte privada y 3 años en la parte pública. Eh, ¿Qué cursos tiene a cargo ahora mismo? Bueno, ahora mismo, como estamos en la zona rural, estamos manejando la metodología de escuela nueva. Tengo a cargo pues de grado preescolar hasta grado sexto. Eh, Trabajamos de una manera un poco diferente en la zona urbana, pero igual se desarrollan todos los componentes y se cumplen con todos los planes de estudio establecidos por el Ministerio de Educación Nacional. Bueno, profe, aquí le tenemos la primera pregunta. ¿Siempre quiso ser docente o se inclinó por otra labor antes de prepararse como orientador? Bueno, gracias a Dios tuve la oportunidad y la dicha de estudiar en una escuela normal desde en mis primeros años, preescolar, y digamos que de alguna u otra manera estar en esa corriente pedagógica lo va enamorando a uno del quehacer diario del docente. Y bueno, cuando ya termino mi 11 hago el ciclo complementario y luego pues continúo con mi carrera profesional en la universidad. Digamos que toda mi vida he estado encaminado a ese perfil. Bueno, profe, con relación a lo que tiene que ver con la enseñanza, en este caso las matemáticas, ¿cree usted que esta área aporta a al quehacer de los educandos en su Por, vida cotidiana? por supuesto, Miguel, porque lamentablemente en nuestra sociedad le hemos creado un paradigma a las matemáticas, no entendiendo que de pronto el concepto como tal de cada uno de los aspectos matemáticos no se aplican en la vida, pero la matemática es transversal en el proceso diario, porque si nos damos cuenta, incluso muchas personas son analfabetas en el área de pues, lengua, la lectura y la escritura, pero en las matemáticas no, porque la vida los ha obligado a aprender. Recuerda que vivimos en un sistema cuantificable de dinero, de objetos, de posesiones, entonces el diario nos obliga a tener un proceso matemático lógico en casi todo lo que hacemos a diario. Entonces considero que las matemáticas son transversales y que muchas veces el problema está en el proceso de enseñanza. No se enseña de la mejor manera y se le genera el educando un temor hacia esta asignatura. Bueno, profe, con lo que nos comentaba anteriormente, con relación a lo de a la zona donde trabaja, ¿resulta difícil adaptarse a este contexto de trabajo? Bueno, ¿qué te puedo decir? Después de haber trabajado en la zona urbana. Urbana. Bueno, al principio el cambio es bastante duro, incluso uno de los cambios más duros es el cambio de metodología, pero a su vez eso enriquece el proceso pedagógico. ¿En qué sentido? En que de pronto cuando ya uno lleva varios años en la zona urbana, el concepto y el contenido es muy estable, las variaciones son muy pequeñas, ya cambia uno un poco de la didáctica de la didáctica, pero el contenido es muy estable. En la zona rural, pues el mismo proceso de adaptación pedagógico del concepto y el saber hacen que uno todos los días piense en una forma diferente de enseñar, así sea lo mismo. Porque quizás el niño de la zona rural conoce menos cosas y eso hace que sea un poco más difícil para el maestro a la hora de preparar, porque tiene que pensar en su contexto, pensar en sus saberes previos
y pues orientar de una manera diferente a como se viene haciendo en la en la zona urbana. Sin embargo, pues sí, el proceso de adaptación al principio es difícil, pero cuando ya uno le coge como es el sabor al quehacer diario en la zona rural, pues lo disfruta al máximo. Bueno, profe, ¿cómo escribió usted una clase dentro de la zona rural? ¿Cómo aprenden los niños desde el entorno donde se encuentran ellos? Bueno, a diferencia, los niños de la zona rural son muy prácticos. Ellos aprenden a través de la experiencia significativa y no dándole mucha importancia quizás al tema del estímulo, pero los niños de la zona rural aprenden a través de la experiencia. Ellos aprenden a través del contacto, a través de la vivencia. Profe, ¿tendría algún un ejemplo así preciso para explicarnos alguna experiencia que haya tenido dentro del aula de clases con niños de la zona rural? Por lo menos cuando hablamos de los paisajes de la zona rural, paisaje urbano, y zona rural y zona urbana, a los niños se les hace un poco complejo a veces entender qué hay en la zona urbana, porque quizás su contexto está limitado solo a la zona rural. Entonces hay objetos que no conocen, incluso una experiencia significativa que viví y me pareció muy gracioso es que muchos niños de la zona rural, por ejemplo, no conocen todos los instrumentos musicales, porque no han tenido de pronto la oportunidad de ir a un concierto, no han tenido la oportunidad de ir a un teatro, a ver una banda. Entonces, una experiencia significativa es eso, que a veces en la zona rural, a través de una imagen, a través de un video, los niños pueden aprender cosas que quizás los niños de la zona rural se les hace fácil, cotidiano. Bueno, profe, acá tenemos una pregunta muy importante que de pronto desde su área de informática nos podría responder. Según los conocimientos que usted tiene en el campo de la enseñanza, ¿cree usted que el uso de las TIC han aportado al fortalecimiento de la didáctica en los espacios de aprendizaje? Por supuesto, y debemos tener presente que las TIC tomaron una fuerza importante en el proceso educativo a raíz del fenómeno de la pandemia, ¿verdad? Del COVID. El COVID como tal, aparte de generar un trastorno social, hay que rescatar que algunos elementos fueron importantes y que algunas instituciones aún no pudieron entrar en esa línea de avance en la tecnología en las TIC, porque en la tecnología de la información y la comunicación, porque no cuentan con esas herramientas. Si bien en Colombia se dio un proceso de colocar internet en algunas instituciones educativas, sobre todo en la zona rural, y bueno, el proyecto no se pudo terminar y llegó el proceso de pandemia y no se pudo aprender. Pero los que lograron tener la conectividad y el proceso, excelente, porque no solo aprendieron los estudiantes, sino los padres también. Entonces fue un proceso que enriqueció el proceso educativo y enriqueció el conocimiento de los hogares de Colombia. Y bueno, creo que es lo que la educación busca, es una transformación social, no solo en los aprendices, sino en el entorno que ellos también conviven o los rodean. Profe, ¿tuvo alguna dificultad de adaptarse ahora hablando sobre la pandemia a las nuevas herramientas que propuso el ministerio para... Bueno, lastimosamente en el contexto rural en el que nos encontramos, nos tocó ser un poco tradicionales y manejar una guía precisamente porque no había conectividad y no pudiésemos tener una comunicación a través de las plataformas, a través de las opciones que el sistema mismo y por supuesto el ministerio desarrollaron para tal fin. Entonces, pues en mi caso personal no se pudo tener un acercamiento por no contar pues los estudiantes con los equipos ni con la conectividad, pero enriquecido en otros procesos de otras sedes que sí se pudo hacer el proceso y pues se aprendió también mucho como docente. Incluso los que lograron hacerlo ya están digamos, en un siguiente nivel, en un segundo piso y siguieron trabajando con estas metodologías y así enriqueciendo el proceso de enseñanza-aprendizaje, que quizá siempre se ha hablado de un trabajo extracurricular, un trabajo fuera de la escuela, que nunca se había podido orientar en un proceso de seguimiento. A través de todas estas plataformas y todos estos procesos, pues se ha ido mejorando la cosa y ha ido funcionando. Bueno, ahora con relación a lo que tiene que ver con el desarrollo de las clases, para usted, ¿cómo es una orientación utilizando la didáctica?
Bueno, enseñar a través de la didáctica es muy variado. En mi caso, pues, que tengo pues varias aulas en una misma o varios salones en una misma aula, me es un poco más difícil. Sin embargo, pues lo que hacemos es que manejamos por ciclos, como es nuestro sistema en nuestra institución, manejamos 3 ciclos. Primer ciclo, que es preescolar primero y segundo, segundo ciclo, que es cuarto, quinto y sexto, y séptimo y octavo, y el tercer ciclo, que es noveno, 10 y 11. En este caso nosotros solo contamos con estudiantes en el primer ciclo y en el segundo. Entonces, teniendo en cuenta esto, así desarrollamos las actividades de la lúdica y el aprendizaje, teniendo en cuenta estos ciclos bueno, en este nuevo proceso de aprendizaje los hemos ido desarrollando. Eh, ¿Qué herramientas tiene usted a la mano para desarrollar este tipo de clases? Bueno, en mi caso, perdón, pues tenemos algunas herramientas prácticas o tangibles, rompecabezas, tenemos fichas, tenemos ábacos, tenemos este tipo de instrumentos que nos permiten hacer un contacto visual de las herramientas y de las cantidades. Tenemos pues objetos tecnológicos, tenemos computador, tenemos tablet, y esto nos permite variar a la hora de desarrollar la clase a través de la didáctica, porque a veces teniendo todas estas herramientas y no se hace, como también a veces se hacen algún tipo de didáctica, aplicando un tipo de didáctica que no requiere muchos materiales o que no requiere este tipo de materiales. Bueno, algunas veces también el factor de la enseñanza influye en las problemáticas que presenta la comunidad, los padres de familia. ¿Cuáles serían una de esas principales problemáticas que usted ha identificado a lo largo de su proceso de formación como docente? Bueno, hay dos procesos, aprovechamos y vamos a hablar de dos procesos por separado. Un proceso en la zona rural y un proceso en la zona urbana. En la zona urbana, los papás cuentan quizás con la capacitación, el conocimiento y la preparación para ayudar a los hijos en el proceso académico. Pero el tema del tiempo, tiempo, trabajan y les queda poco tiempo para compartir con los niños y no se acompañan en el proceso de enseñanza y aprendizaje. En la zona rural pasa otro contexto diferente. Los padres de la zona rural quizás no están preparados, no han ido a la escuela mucho, han aprendido en la escuela de la vida y cuentan con el tiempo para apoyar el proceso de aprendizaje de sus hijos, pero no tienen el conocimiento. Entonces, una de las problemáticas principales es cómo buscar ese equilibrio entre tiempo y conocimiento. Entonces, por eso las escuelas han tomado en la zona rural muchas veces la labor de capacitar a los padres. En el caso de nuestra institución tenemos una escuela, tenemos una escuela nocturna, clases nocturnas, con la idea de capacitar a los padres y que en ese tiempo que ellos puedan ayudar a sus hijos, también los ayuden a aprender en el proceso académico. Entonces, a veces eso es una de las problemáticas más difíciles, porque precisamente tú no puedes enseñar algo que no sabes o algo que no dominas. Entonces, esa es una de las problemáticas más grandes. Y en la rural, el tema del tiempo, que los padres trabajan muchas horas y pues no hay un acompañamiento en el proceso de los hijos, que es como el problema en sí. Los padres no están apoyando a los hijos en el proceso de formación por una o por otra razón. ¿Cree usted que hace falta un poco más de acompañamiento por parte de los entes que regulan la enseñanza, como son el ministerio, para estas zonas apartadas? Bueno, a veces el ministerio en teoría piensa o trabaja de manera comedida para que esos vacíos o esas cositas que faltan a veces no falten, pero también debemos culpar a las personas que están administrando estos procesos, que bueno, lamentablemente la corrupción en nuestro país se ha vuelto cultura y en todos los aspectos hay corrupción. Sin embargo, el ministerio, yo sé que tiene muchos programas que apoyan este proceso, pero que a veces en algunos sectores no se ven los resultados precisamente por la corrupción y la mala administración de tanto los recursos como los espacios. Aquí le vamos a plantear una situación, problema. Esperamos que tenga la respuesta. Si usted fuese alcalde de un municipio, ¿cómo contribuiría a mejorar la calidad de vida de los integrantes que conforman el mismo? Bueno, una de las cosas que creo que la mayoría de representantes han propuesto, pero muchos no han desarrollado, yo me uno, es el tema del desarrollo tecnológico. Entendiendo que el desarrollo tecnológico
quizás afecta un poco la mano de obra, pero ayuda a los procesos productivos. Y hay que buscar un equilibrio entre eso, porque si hay mayores procesos productivos, podemos implementar a estas personas que pues están siendo reemplazadas por las máquinas a que sigan haciendo otro trabajo dentro de la función, o sea, mayor producción, mayor avance tecnológico. Entonces sería uno. En el proceso educativo, lo que haría sería verificar el tema de la conexión, la conectividad y los dispositivos. Que sé que muchas veces se ha intentado y se ha hecho, incluso nosotros el año pasado fuimos beneficiarios de un proceso de tablets, pero lamentablemente las tablets vinieron sin conectividad, el proceso de conectividad no se dio y las tablets quedaron como unos objetos o como unas máquinas solo para jugar, para consultar, pero no se dio un proceso completo de adaptación al proceso tecnológico que en la zona rural hace falta mucho. Entonces, creo que yo como representante le trabajaría a eso, que los procesos no queden inconclusos, sino que si mejor es que sea pequeño y completo a que sea amplio e incompleto. Entonces, como visionar un poco acerca de eso. Bueno, entonces estamos de acuerdo en que hace falta un poco más de control por parte de estos entes que ayudan al desarrollo de las zonas más apartadas, hablando de la zona rural. En este mundo globalizado en que vivimos, ¿considera usted que es necesario implementar metodologías de estudio que se aplican en otros países para fortalecer los modelos educativos que tiene el país actualmente? Bueno, creo que esa pregunta, más que una pregunta, sería una afirmación. Eso está pasando. Y quizás a veces no funciona porque obviamente esos modelos son pensados en un contexto diferente al que nosotros estamos. Si pudiésemos tomar algunos referentes teóricos y conceptuales de estos procesos, sí, estoy de acuerdo con eso, pero aplicar en la misma metodología en nuestro contexto no, porque incluso aquí en nuestra ciudad hay varias escuelas que han propuesto metodologías de estudio o métodos de estudio y lo hemos aplicado de alguna u otra manera y nos hemos dado cuenta que a veces es eficiente, pero en nuestro contexto, sobre todo en el contexto rural, no funciona y no tenemos los resultados que se desean. ¿Por qué? Precisamente porque la zona rural, por no tener algunos recursos, va avanzando un poco más lento que la zona urbana. Entonces estos procesos y estos conceptos y estas teorías y estos procesos pedagógicos están desarrollándose y aplicándose estas investigaciones en zonas urbanas. Entonces cuando tú lo aplicas a la zona rural ya varía los conceptos, los conocimientos, los saberes previos, e incluso hasta la disposición de los estudiantes varía. Algo que me he percibido y que puedo hacer la anotación aquí es que el estudiante de la zona rural ama el colegio, ama la escuela, ama aprender, viene con el deseo. A diferencia muchas veces del niño de la zona urbana, porque el niño de la zona urbana preferiría quedarse en la casa jugando en el Nintendo, jugando en el celular. En cambio, el niño de la zona rural ve la escuela como un espacio no solo de aprendizaje, sino también de esparcimiento. Bueno, vamos con otra pregunta que sería, ¿qué piensa usted sobre la idea de generar en el estudiante un aprendizaje que conlleva a criticar su propio proceso de aprensión de saberes? Bueno, eso es bien, yo lo llamaría autoevaluación. Es bueno que el niño en el proceso evalúe qué está haciendo, qué está aprendiendo, y eso lo va a llevar también a hacerse preguntas y a automotivarse. En la experiencia que tenemos con la escuela en estos últimos años, por ejemplo, tenemos variedad de niños que vienen a la escuela porque, bueno, les toca, en la casa se lo exigen, y hay niños que vienen a la escuela porque desean aprender. Entonces, el que viene a la escuela porque desea aprender, él se va a autocuestionar, se va a autoevaluar, se va a autocorregir. Y tú como orientador solo acompañas el proceso. A diferencia del niño que viene obligado, que viene porque le toca. Él pues viene a merced de lo que el maestro o el orientador le dirija, le diga. Y estos tipos de estudiantes no desarrollan la autocrítica, el autoaprendizaje, no. Toca siempre llevarlos ahí, como dice uno, empujado. Entonces, pienso que sí, que los estudiantes que desean pues aprender y desarrollar este tipo de procesos desarrollan un conocimiento mucho más profundo, porque se van con alguna inquietud y pues van a buscar la forma de resolverla y crear nuevos conceptos. Bueno, ya finalizando,
una pregunta más personal. ¿Cómo califica usted sus años de enseñanza desde el día que eligió ser maestro hasta el momento ahora, y cuáles son sus metas a futuro? Bueno, hay que reconocer que uno todos los días en el proceso va mejorando. Año a año uno va haciendo autoevaluación, va haciendo un proceso cualificativo y bueno, va aprendiendo qué cosas fracasaron, qué cosas fueron asertivas, qué procesos se hicieron bien, qué procesos aún fallaron y uno va mejorando a través de la experiencia, a través de los años. Ya un tema más de visión de qué se quiere, pues algo que se ha aprendido también en la experiencia es que uno debe seguir formándose independientemente al nivel que vaya. Obviamente la visión a futuro no muy lejano, a corto o mediano plazo, es hacer la maestría y un poco ya más largo plazo hacer un doctorado y por qué no un postdoctorado. Sin embargo, hay que quemar las etapas del proceso formativo y como les te digo, igual después que uno haga un postdoctorado, igual debe seguir aprendiendo porque la enseñanza uno nunca lo sabe todo y el proceso de enseñanza y aprendizaje es continuo y es permanente. Entonces sí, como profesional visiono no solo cualificarme con una certificación, un diploma, sino también aprender de la experiencia del día a día y obviamente realizar algunas investigaciones en casos muy precisos y puntuales que llaman la atención de lo que es el proceso de enseñanza y de aprendizaje, sobre todo en esta zona rural que es bastante diversa. Bueno, estuvimos aquí con el docente Eric Padilla López, que nos comentó un poco sobre el tiempo que lleva trabajando aquí en el ámbito educativo, cuáles son como las estrategias que ha utilizado él para desarrollar sus clases. Y bueno, no nos queda más que agradecer al profesor por su colaboración, y no sé si el docente tenga algo más que apuntar y nos puede hacer alguna retroalimentación de lo que hemos comentado hoy día. Bueno, muy buenas tardes nuevamente y muchas gracias por la invitación y sí, quisiera acotar al proceso formativo de ustedes como futuros docentes, es que las cosas hay que hacerlas bien, hay que hacerlas comprometido con la causa y esto a pesar de hacerse como una profesión también necesita y requiere un poco de amor, requiere un poco de vocación, porque el que entra a esta carrera docente por dinero fracasa, porque no es fácil y bueno, los invito a que lo hagan con amor y que sé que si lo hacen con amor y con dedicación van a tener los resultados que deseen en su proceso formativo. Muchas gracias. Bueno, nuevamente muchas gracias al docente y gracias por permitirnos tener esta conversación tan amena y bueno, nos vemos la próxima vez para conversar un poco sobre lo que tiene que ver con la educación y el proceso que estamos adelantando hoy día en la UNAD, que estas estrategias que estamos utilizando cada día están fortaleciendo nuestro propio proceso de formación y que más adelante nos van a servir cuando podamos ejercer nuestra labor docente. Muchas gracias.